Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom Anker y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Sí, mis queridos chismosos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y, bueno, mejor no les adelanto tanto. Digamos que la cigüeña podría estar preparando un viaje a Turquía. Antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para ti. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Gracias por su apoyo. Bueno, basta de preámbulos. Vamos al grano porque sé que están ansiosos por saber de qué se trata todo esto. Como ya saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, aunque oficialmente terminada, sigue siendo un tema que genera muchísima conversación. Los fans, los medios, todos seguimos pendientes de cada movimiento que hacen, esperando, quizás, una reconciliación que parece sacada de un cuento de hadas. Y es que, seamos sinceros, la química que desprendían en Senkalkam era innegable. Traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que, lamentablemente, llegó a su fin. Pero, ¿qué pasa cuando un cuento de hadas parece tener un nuevo capítulo? Últimamente los rumores han estado circulando como la pólvora. Rumores que apuntan a una noticia que, de confirmarse, lo cambiaría todo. Y es que se dice, se rumora, se comenta, que Hande Erçel podría estar esperando un bebé. Sí, lo que oyen. La noticia ha saltado a los medios turcos y las redes sociales están que arden. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial ni por parte de Hande ni por parte de Kerem. Sin embargo, varias fuentes cercanas a la actriz han insinuado que podría haber una sorpresa en camino. Y no solo eso, mis chismosos, sino que las insinuaciones han sido bastante directas, hablando de cambios importantes en la vida de Hande y de un nuevo proyecto que no tiene nada que ver con su carrera actoral. Misterio, misterio. Una de las cosas que ha alimentado estos rumores es la reciente aparición de Hande en varios eventos públicos con ropa más holgada de lo habitual. Sabemos que Hande siempre ha sido una fashionista y que le encanta lucir diseños espectaculares y ceñidos. Entonces, verla optando por prendas más sueltas ha levantado sospechas. Y no solo eso. Los paparazzi turcos, que son como los perros sabuesos, la han captado saliendo de una tienda de ropa para bebés. Sí, lo que escuchan. Aunque iba muy bien camuflada con gafas de sol y una gorra, las cámaras no perdonan. Además, algunos medios han reportado que Hande ha estado visitando clínicas especializadas en fertilidad, aunque esto, obviamente, no ha sido confirmado. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿clínicas de fertilidad o simplemente clínicas de chequeo ginecológico? Porque, seamos honestos, una visita a una clínica de fertilidad no necesariamente significa que Hande esté buscando quedar embarazada. Quizás esté simplemente informándose o haciéndose chequeos rutinarios. Pero claro, el morbo vende más. Y nosotros amamos el morbo. Pero, ¿y Kerem? ¿Qué papel juega Kerem en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. A pesar de que la relación entre Hande y Kerem terminó hace ya un tiempo, se sabe que ambos mantienen una relación cordial y de respeto mutuo. Incluso se les ha visto coincidir en algunos eventos y se rumorea que han mantenido contacto telefónico. Hay quienes dicen que han sido vistos cenando juntos en un restaurante discreto a las afueras de Estambul. Pero ojo, esto no está confirmado. Son solo rumores. Rumores deliciosos. Ahora, la noticia bomba que les prometí al principio. Kerem Bürsin ha sorprendido a todos con una reacción inesperada ante estos rumores. Al ser abordado por la prensa en un reciente evento, y preguntado directamente sobre la posibilidad de que Hande esté embarazada, Kerem, en lugar de negar rotundamente la información, como cabría esperar, simplemente sonrió y respondió, no tengo nada que decir al respecto. Les deseo lo mejor a ambos. ¡Ay, mi madre! Esa sonrisa lo dice todo. ¿O no dice nada? Esa es la magia de los rumores. ¿Qué significa esto? Uf. Las especulaciones no se han hecho esperar. Algunos interpretan su respuesta como una confirmación implícita de que algo está pasando. Otros creen que simplemente está siendo educado y no quiere entrometerse en la vida personal de Hande.
Y luego están los fans, que se aferran a la esperanza de que esta sea una señal de que Kerem y Hande podrían estar acercándose de nuevo, quizás con la llegada de un nuevo miembro a sus vidas. El fandom Anker está que echa humo. Están organizando vigilias, haciendo peticiones online y hasta creando teorías conspirativas. Un espectáculo. Claro, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la euforia. Como dije antes, no hay nada confirmado y todo esto son solo rumores. Pero hay esos rumores que nos encantan. Nos hacen soñar, nos hacen imaginar escenarios posibles y nos hacen mantener viva la llama de la esperanza en un reencuentro amoroso. Es como una telenovela turca en la vida real. Y nosotros somos los espectadores más fieles. Además, hay que recordar que Hande Erçel siempre ha expresado su deseo de ser madre. En varias entrevistas ha hablado abiertamente sobre su amor por los niños y su ilusión de formar una familia. Incluso ha dicho que le gustaría tener una niña y llamarla Deniz. ¡Qué bonito! Y Kerem, por su parte, también ha manifestado su deseo de ser padre algún día. Ha dicho que le encantaría enseñar a su hijo a jugar baloncesto. ¡Qué tierno! Entonces, si esta noticia fuera cierta, sería la realización de un sueño para ambos. Un sueño Anker hecho realidad. Pero, ¿qué implicaciones tendría esto para sus carreras? Tanto Hande como Kerem están en un momento profesional muy dulce. Hande ha protagonizado varias series de éxito y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y cotizadas de Turquía. Es la reina indiscutible de las telenovelas turcas. Kerem, por su parte, también ha participado en importantes proyectos y ha ganado reconocimiento internacional. Está a punto de dar el salto a Hollywood. Si Hande estuviera embarazada, es probable que tuviera que tomarse un tiempo fuera de las pantallas para dedicarse a su maternidad. Esto podría afectar sus planes profesionales a corto plazo, pero también podría abrirle nuevas oportunidades en el futuro. Quizás protagonizar una telenovela sobre la maternidad. Sería un éxito asegurado. En cuanto a Kerem, la paternidad podría cambiar su perspectiva de la vida y añadir una nueva dimensión a su imagen pública. Podría convertirse en el nuevo Brad Pitt turco. Y aquí viene otra pregunta interesante: ¿cómo afectaría esto a la relación de Kerem con los medios? Kerem siempre ha sido muy celoso de su vida privada y no le gusta hablar de temas personales con la prensa. Ha tenido varios encontronazos con los paparazzi. Pero si se confirma el embarazo de Hande, Kerem se vería obligado a dar la cara y a hablar sobre su papel en esta nueva etapa. Sería un desafío para él. En fin, mis queridos chismosos, la noticia de que Hande Erçel podría estar esperando un bebé es, sin duda, una bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco. La reacción de Kerem Bürsin, lejos de apaciguar los rumores, ha contribuido a alimentarlos aún más. Ahora, solo nos queda esperar a que alguno de los dos confirme o desmienta la información. La expectación es máxima. Estamos al borde del colapso. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento, sigamos soñando con su posible reconciliación y, sobre todo, sigamos apoyando sus carreras. Porque al final del día, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Pero preferiblemente juntos. Se ven tan bien juntos. Pero hablando de apoyarlos en sus carreras, ¿qué proyectos tienen en puerta? Hande, según los últimos rumores, está en conversaciones para protagonizar una nueva serie de Netflix. Una serie de época ambientada en el Imperio Otomano. Sería un bombazo. Y Kerem, como les comentaba, está a punto de dar el salto a Hollywood. Se dice que está en negociaciones para participar en una película de acción. Lo veremos haciendo de héroe. Y mientras esperamos a que se confirmen estos proyectos, podemos disfrutar de sus trabajos anteriores. Volver a ver Senkalkapm es siempre una buena opción. Para recordar esos momentos mágicos entre Hande y Kerem. Y para seguir soñando con su reconciliación. En resumen, hoy hemos hablado de los fuertes rumores que apuntan a un posible embarazo de Hande Erçel y de la sorprendente reacción de Kerem Bürsin ante estas especulaciones. Hemos analizado las posibles implicaciones de esta noticia para sus vidas personales y profesionales, y hemos reflexionado sobre el impacto que tendría en el fandom Anker. Un análisis exhaustivo. Digno de un premio Pulitzer. Y para añadirle más leña al fuego, he estado investigando un poco más. He hablado con mis contactos en Turquía.
Y he descubierto que el equipo de Ande ha estado buscando niñeras discretamente. Niñeras que sepan hablar inglés y francés. Un detalle muy sospechoso. Además, he notado que Ande ha estado compartiendo en sus redes sociales fotos de bebés muy tiernos. Fotos que antes no solía publicar. Otra señal. Otra pista. Estamos cerca de la verdad. Pero como siempre hay que tener cuidado. Los medios turcos son muy sensacionalistas. Les encanta inventar historias. Así que no podemos creernos todo lo que leemos. Pero tampoco podemos ignorar las señales. Así que, mis queridos chismosos, la pelota está en el tejado de Ande y Kerem. Son ellos quienes tienen la última palabra. Son ellos quienes decidirán si confirman o desmienten los rumores. Mientras tanto, nosotros seguiremos especulando. Seguiremos soñando. Seguiremos disfrutando de este culebrón turco en la vida real. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Hande Erçel está realmente embarazada? ¿Crees que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían reconciliarse? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos Anker, para que se enteren de la última hora. Y antes de despedirme, quiero recordarte que si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún otro vídeo. Tenemos mucho más contenido preparado para ti. Entrevistas exclusivas, reportajes especiales y por supuesto, mucho más chisme del bueno. Así que no te despegues de mi canal. Porque aquí siempre encontrarás la verdad, o al menos la versión más entretenida de la verdad. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, la vida es un chisme. Disfrútenlo.